Bogotá, en la época de la primera administración de López Pumarejo, 1934-1938, no fue, me parece, objeto de una política específica, pero se vio favorecida por el clima reformista que introdujo López Pumarejo. En efecto, bueno, el hecho de la condición de Bogotá como municipio de Cundinamarca alejaba la posibilidad de que el gobierno central la hiciera objeto de formulaciones específicas. Esto cambiaría solo hasta 1955, cuando se crea el Distrito Especial de Bogotá. Entonces estamos hablando pues, de esa condición jurídica. Pero sí, ese clima de reformas ayudaron a la ciudad. En particular, hubo preocupación por las empresas de servicios públicos. López ayudó e hizo de sus políticas una muy importante, el fortalecimiento del acueducto de Bogotá. Entre 1934 y 1938 se construyó el acueducto y se completó el acueducto de Vitelva, lo cual implicó la construcción de la represa de la Regadera, que recogía todas las aguas del sistema de Sumapaz. Construyó un mecanismo o un sistema mejor de conducción de unos 24 o 27 kilómetros que comunicaba a la represa con el acueducto. Por el mismo tiempo se establecieron procedimientos de purificación del agua en la capital. En esos días hay cosas simpáticas. Por ejemplo, por primera vez estuvo a la cabeza de la administración de la capital un personaje de izquierda. Se trata del dirigente político liberal primero, comunista después, hombre de alianzas con los sindicatos. Su labor está muy vinculada a la creación de Ecopetrol y al asesoramiento de los trabajadores petroleros, Diego Montaña Cuéllar. En el clima de cambios que había para las elecciones de consejos en octubre de 1934, el Partido Liberal confeccionó una lista en que tuvieron cabida pues, jóvenes de izquierda, y entre ellos Diego Montaña, que ocupó el segundo renglón. Era el representante de las generaciones de estudiantes que venían figurando de manera muy destacada desde el movimiento del 6 al 9 de junio, que justamente se produjo en Bogotá. Con amplia ventaja salió elegido al Consejo, y poco tiempo después, parece por insinuaciones del mismo López Pumarejo, amigo de incorporar a la administración a gente muy joven, fue designado por el alcalde, fue designado Montaña secretario de gobierno. Era novedoso, era un joven que a la sazón tenía 24 años. Ocupaba pues la segunda responsabilidad política en la capital. Poco tiempo después, en ese año fue designado pues en 1935, y el alcalde titular
Julio Pardo Dávila, me parece que se llamaba, tuvo que atender una visita de su homólogo peruano y viajó. Apenas despedido el alcalde titular por Montaña en el aeropuerto de Techo, volvió a la alcaldía y con otros miembros del gabinete, especialmente Enrique Caballero, que ocupaba la cartera de Hacienda en Bogotá, se dieron a la tarea de producir un remesón, recompusieron el gabinete, nombraron gente nueva, jóvenes y partidarios de crear reformas y emprendieron, elaboraron, diseñaron un plan para producir la municipalización de las empresas de servicios públicos y en cierto modo pues para darle lugar a una especie de plan de desarrollo de Bogotá. La prensa, en ese tiempo los medios de comunicación básicamente era la prensa, acogió con beneplácito estas ocurrencias y este empeño emprendedor de estos jóvenes traviesos y apoyó estas iniciativas, el cambio de gabinete. Montaña Cuéllar pensaba, si el alcalde no está de acuerdo, pues a su venida removerá el gabinete, yo simplemente salgo de la administración. Hay también, decía él, o pensaba, la posibilidad de que le coja la flota en serio a las reformas que estimamos necesarias. Cuando la prensa se dio cuenta, inicialmente asumió que estas audacias estaban consultadas e incluso podían ser sugeridas por López. Cuando se dieron cuenta que no era así, y fue de alguna manera consultado López y desautorizó estas novedades, pues lo que el día anterior era apoyo se transformó en una crítica acerba y el gobernador de Cundinamarca removió a Montaña de la administración y de paso se llevó en los cachos también al alcalde titular que estaba todavía en Lima. Entonces muestra también esa vocación de lo que hemos llamado República Liberal de incorporar a la juventud, pero las contradicciones. Se ha exagerado mucho sobre el reformismo de López. Yo creo que fue un reformismo muy, muy moderado. Lo que pasa es que como vivimos en un país tan conservador, cualquier cosa que se haga, que sea parte de los cánones de ese conservadurismo tan enraizado, lo presentamos como pues un salto así de dimensiones colosales. Pero yo no creo que, en últimas, hay mucho del mito de López Pumarejo. Es un mito creado por los intelectuales en el que hemos participado pues historiadores y intelectuales de todos los partidos, pero que yo creo que hoy hay que tomarlo un poco con más calma. De todos modos, no desconozco las novedades que se produjeron. Y una muy importante en ese tiempo que quedó para la historia del país es la creación del campus universitario. Lo que tenemos nosotros ahora entre la 26, la 30 y la 45, pues esto fue al comienzo de la administración de López, realmente un dirigente político visionario. Entonces, donde está hoy la Universidad Nacional, para muchos peligrosamente ubicada en el centro hoy, pues eran potreros, zonas de humedales, y López con visión vio que el proyectar la ciudad universitaria en esos espacios pues implicaría la creación de un eje nuevo del desarrollo de la ciudad, como efectivamente resultó. Entonces fueron adquiridos los terrenos y de manera rápida
se dio marcha a la construcción de la ciudad universitaria. Al tiempo que era una obra urbanística, que era una obra pues también arquitectónica, estaba vinculada a una concepción en la que tenía influencia Leopold Rother, en la que tenían influencia pues toda esta corriente del pensamiento y del diseño que fue la Bauhaus en Alemania, pues que fue perseguida justamente por Hitler, por el nazismo. Bajo esas influencias se produjeron los diseños. Parece hubo incluso diversas propuestas. Una de construir, pues, de que los objetos arquitectónicos en la ciudad universitaria pues tuviesen unas características clásicas o neoclásicas, pues esas con grandes estatuas en el campus y esa arquitectura pues que conocemos para otras construcciones incluso en Bogotá. López no descartó esos diseños pretenciosos y acogió esta línea moderna que es la que caracteriza a la Ciudad Blanca, que es la línea de los diseños de la Bauhaus. Estuve visitando en Dessau hace unos 3 años pues lo que fue el centro de la Bauhaus y me sentía un poco, por lo menos visualmente, como en la Universidad Nacional al ver justamente estas construcciones allí. Entonces esta idea además se acompañaba también de que el campus albergara canchas deportivas, parques, que fuera un espacio en toda su concepción y diseño hecho para la juventud, que el mismo espacio diera esa imagen juvenil, ¿no? López, que hacía frases célebres, decían, no, que queremos incentivar el desarrollo del deporte y que el campus universitario lo permita, no queremos, decía, formar cohortes de eruditos enclenques. Y creo que esa visión se expresa y por eso en la historia posterior, en momentos de crisis, cuando determinados comportamientos disuasivos desde el campus universitario pues incomodan, molestan, siempre viene la propuesta, hombre, ¿por qué no lo de la regeneración? ¿Por qué no romper la Universidad Nacional, mandarla a diferentes lugares de las ciudades? Peligroso tener un campus allí de gente inquieta entre la embajada norteamericana, la fiscalía, qué sé yo, el Ministerio de Defensa. ¿Por qué no dispersarla? Yo creo que hay la Universidad Nacional en sus instalaciones, en su campus, es portadora de un legado. Conservarlo, y conservarlo no como un monumento puramente arquitectónico, sino poblado por esas juventudes, no de eruditos enclenques, esa juventud estudiosa y al mismo tiempo pues preocupada por el cultivo del deporte y todo eso. Puede que esto sea más una ilusión que realidad, pero que ese aspecto del legado de la República Liberal y de López Pumarejo se mantenga también en su expresión espacial.